UiPath la verdad es que es muy fácil de usar, es muy fácil de entender cómo funciona, lo que te ayuda a construir automatizaciones de procesos escalables, robustas y seguras. Entonces yo creo que la mayor diferencia es no solo que es fácil de usar, sino que también es fácil de entender o de estimar cómo funciona por detrás. La mayoría se enfocaban, ¿no?, a cómo podíamos realmente construir un framework que fuera lo suficientemente robusto para poder escalar, ¿no?, para poder tener muchos más procesos automatizados. Que UiPath ahora mismo tiene un framework que es público, que ellos comparten, que ellos trabajan, pero nosotros empezamos el viaje en el RPA un poco antes de que ese framework fuera público. Entonces, bueno, crear ese framework sin a lo mejor tener conocimiento total de la herramienta para asegurarnos que fuera escalable, fuera robusto y fuera seguro, bueno, pues fue un reto bonito. La verdad es que fue un reto bonito. Eso podría ser el mayor reto que tuvimos. Es muy robusta y aunque parezca raro, funciona. Me refiero, todas las herramientas, todas las capacidades que tiene UiPath funcionan. Creo que ha sido bastante escrupulosa a la hora de implementar nuevas utilidades. Eso es importante porque cuando hay algún comportamiento que no se espera, bueno, pues de alguna forma tiene la garantía de que no es la herramienta, ¿no?, que no es cómo se usa, sino que a lo mejor está más en la parte de desarrollo. Creo que lo que más me gusta es que sientes que la herramienta funciona. El primer consejo que yo daría es que, lógicamente, para hacer RPA necesitas tener un conocimiento de desarrollo importante, porque lógicamente el flujo de información tiene que crearse de una forma correcta. Lo que sí recomendaría es que, bueno, que no perdieran de vista los principios de desarrollo de software y de arquitectura, separación de conceptos, reusabilidad de código, escalabilidad. Eso es mucho más importante que, al fin y al cabo, saber usar cualquier herramienta de RPA. Una vez que se tengan esas cosas claras, o a la vez que se está aprendiendo las capacidades de cómo usar esta herramienta, eso es, o sea, la verdad que la mezcla es muy jugosa, pero está claro que creo que nadie debería de olvidar la parte de software que tiene la robotización del proceso. Creo que es muy escalable, cosa que hace la vida mucho más fácil. Nosotros aquí en Tarmac empezamos el año pasado. No llegamos a un año todavía de vida, pero sí es cierto que los 6 primeros meses hicimos un esfuerzo muy grande en la creación de esa estructura. Y ahora mismo, cada vez que tenemos que crear un nuevo proceso, automatizar un nuevo proceso, pues bueno, pues entre el 40 y 45% del código está hecho. ¿Qué beneficio tienes eso? Bueno, pues aparte de que reduces el tiempo de desarrollo, el mantenimiento también se reduce, el número de secciones son mucho menores porque el código está mucho más testeado y demás. Uno de los motivos por el que más me gusta UiPath realmente es porque tú puedes fabricarte lo que tú quieras, ¿no? Entonces tienes la opción de, si tienes conocimiento en desarrollo de .NET o Visual Basic.NET, ¿no?, pues puedes crearte tú lo que tú quieras y lo puedes adaptar, ¿no?, lo puedes incluir en UiPath de forma nativa, cosa que casi ninguna herramienta te permite, ¿no? Entonces eso es una cosa súper poderosa, porque sabes que siempre vas a poder solucionar el problema que tengas. Cuando tenemos duda de algo, bueno, pues nosotros lo hacemos, se lo mandamos y decimos, oye, mira, pues sí, pues entonces nos da un feedback desde el punto de vista del Product Owner, que creo que eso vale mucho más que cualquier otra característica que pudiera tener otro producto, ¿no?